Es la segunda vez que hablo de las declaraciones de alguno de la política haciendo uso de la historia. Y eso no es malo en sí, solo faltaría. El problema es que entre lo que dicen y para qué lo dicen, y lo que se entiende por saber historia, hay un abismo. La primera vez fue aquello de que lo del 36 no había sido un golpe de Estado y que la República se merecía lo que le pasó. Ahora vamos con algo más profundo, ya que se trata de las ventajas de no saber historia, y lo dice nada menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A ver, no es la primera vez ni la última, ¿no?, que la política hace uso de la historia. En cualquier cosa que hagamos, y en política también, todo se basa en experiencia acumulada, por lo tanto, historia. El problema es cuando se la saca a pasear de manera, digamos, poco académica. Lo comentado sobre la guerra civil y la república, los genocidios del pasado sacándolos a pasear por otros, obviar episodios de la historia de las organizaciones por molestos, los agravios sufridos durante siglos por el malvado centralismo, en fin, uso torticero como si bastara una frase sentenciosa para explicar cualquier hecho del pasado, y eso sí, alimentado con el anacronismo necesario. Pero hoy estamos ante algo nuevo, la negación del conocimiento, que siempre es acumulativo y por lo tanto histórico. ¿Memoria para qué? Parece ser. Tal y como explica la presidenta, sin memoria se es más libre. Puede ser, aunque también pasan más cosas. No pensamos más y mejor que los de los años 30, pero sí tenemos una cosa más, experiencia acumulada. Pero parece que no es necesaria. Y claro, si no es necesaria, si se prescinde de ella, acabas diciendo pues lo que se decía hace 80 años, porque como matizó la presidenta, antes de la frase citada, las dos repúblicas nos llevaron a la ruina. Y por lo tanto, volvemos al argumento de mi primer comentario. Lo que les sucedió, se lo merecieron. Y por elevación, por lo tanto, lo que vino después fue mucho mejor. Hannah Arendt, Bertrand Russell, María Zambrano, Marc Bloch, una lista interminable. Seguramente más desconocidos que Ayuso. Y más desgraciados también, porque estarían llenos de odio y sin libertad. Porque supongo que no suscribirían en absoluto esta frase. La ignorancia del pasado nos hace libres. Pero claro, la presidenta, gracias a esto, es libre sin prejuicios. O eso nos dice. Porque claro, y todo gracias a que sus abuelos, muy respetables, por otra parte, tenían un plan pedagógico. No explicar nada. Y eso pasa realmente cuando no hay nada que explicar, o bien porque no ha pasado nada, o bien porque no se quiere decir, o bien porque se cree que nada ha pasado, que no tuviera que pasar. El silencio como herramienta y el paso del tiempo como algo que actúa de goma de borrar. Qué buenos somos sin saber las cosas. Pero claro, ese silencio también es el silencio atronador que ha durado en España durante décadas, ¿no?, después de la guerra. El silencio de la victoria. No digo de la derrota, digo de la victoria. ¿Mm? Pero bueno, pero tampoco es cierto lo que dice la presidenta, porque algo sabe. Y es precisamente por la laguna que manifiesta. Porque como dije antes, argumenta como hace 80 años sin importarle la experiencia acumulada y por supuesto mucho menos la historiográfica. Presume de no conocerla, la guerra civil. Y entonces, como sus correligionarios de los 30, porque algo sí sabe, y los 40, mira a la República como algo patológico, un periodo de demagogia, caótico, cuya consecuencia y solución fue una dictadura. Y como digo, si aquello fue el caos y no comentas lo que vino después, es que lo que vino después fue mejor que ese caos. No distingue entre democracia, revolución, república. El caso es que solo ve algo radical, ajeno a la identidad nacional y, por supuesto, el sumidero de todos los males que querían destruir a España. Ergo,
historiografía franquista. Y si tuviera o quisiera tener esa experiencia acumulada, descubriría de dónde vienen discursos no tan alejados y escuchados hace muy pocas horas. Voy a ir terminando y voy a hablar de alguien que pudo llegar a abuelo y en aquel momento decidir si callaba o contaba. Se llamaba Daniel González Linacero, que como se ve murió a los 33 años. La causa de su fallecimiento fue, textualmente, porque está escrito, a consecuencia del movimiento nacional existente. Está en una fosa común en algún lugar de Castilla. A esas fosas comunes a las que se van a dedicar fondos para, como dijo otra de las correligionarias de Isabel Ayuso, ustedes desentierren unos huesos. Daniel González Linacero fue maestro, fue pedagogo y escribió libros para la escuela. Libros de cosas muy sencillas. Mi primer libro de historia, que recomiendo a todos que si pudieran lo ojeen, ¿no? Y ahí dice cosas tan curiosas como que la historia no la han hecho los personajes, sino el pueblo. Todo y principalmente el pueblo trabajador, humilde y sufrido, que solidario y altruista ha ido empujando la vida hacia horizontes más nobles, más justos, más humanos. Y siempre acababa los capítulos con un comentario ético y cooperativo, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad nadie vive para sí, sino que todos dependemos del trabajo de los demás. Ni una sola línea demagógica, vamos a llamarle política, sin caer en el error de pensar que la política es mala, pero sin un comentario político en los libros de historia. Únicamente un reproche, ¿no? Un reproche que fue en el tema que dedicaba a la Primera Guerra Mundial, el reproche a haber acabado con tantos millones de vidas. Pues bien, este es uno de esos abuelos que no pudo guardar silencio para que sus nietos fueran más libres e independientes, pero ese silencio no lo guardó porque quiso, fue porque cayó a causa del movimiento nacional existente. Termino con una frase de Goethe. Hasta la próxima.